¿Qué harías si te dijeran que tus muertos vienen a visitarte y esperan que los agasajes con comida, bebida, aromas y colores? En México, eso no es ficción, es tradición y está tan viva como los que honran a quienes ya partieron. Hoy, en Decime si no, vamos a descubrir qué hay detrás del altar de muertos y por qué acá la muerte no asusta, se celebra. Existe la creencia de que las almas de los difuntos regresan del inframundo durante la celebración del Día de Muertos para convivir con su familia y así consolarla y confortarla por la pérdida. El altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Este se coloca en una habitación de la casa familiar y cumple con la función de presentar a los difuntos las ofrendas con las que sus deudos han de homenajearlos. En él se ofrecen alimentos, velas, flores y objetos de uso cotidiano del ser querido que ya se ha adelantado en el camino de la vida. La celebración del Día de Muertos no tiene en México un carácter homogéneo. Por el contrario, ha agregado diferentes significados, resultado de la mezcla de la cultura prehispánica con la religión católica. La celebración del Día de Muertos se inicia el 31 de octubre y culmina el 2 de noviembre. Durante estos 3 días, según la Iglesia Católica, se celebra la memoria de todos los santos y de los fieles difuntos. Las almas, según la creencia, no llegan todas juntas, sino que lo van haciendo en etapas. Un par de días antes de la celebración, el 28 de octubre, llegan las almas de aquellos que murieron con violencia, de manera trágica. El 30 de octubre está dedicado a los niños que murieron sin haber sido bautizados, mientras que el 31 de octubre es dedicado a los más pequeños. El 1 de noviembre, o Día de Todos los Santos, es la celebración de todos aquellos que llevaron una vida ejemplar, celebrándose igualmente a niños. El día 2, en cambio, es el llamado Día de los Muertos, la máxima festividad de su tipo en México, celebración que comienza desde la madrugada, con el tañido de las campanas de las iglesias. Infortunadamente, aquellos que murieron un mes o menos antes de la celebración no reciben ofrenda, pues se considera que no tuvieron tiempo de pedir permiso para acudir a la celebración, por lo que sirven solamente como ayudantes de otras almas. El tradicional altar de muertos tiene una evidente similitud con los tlamanali, una ofrenda a la Madre Tierra, realizada por pueblos originarios en el suelo, con la que estos celebran la conexión del cielo con la tierra. El cometido de esta ofrenda es ingresar a un círculo para potenciar la sabiduría de sus ancestros. Los pueblos originarios creen en la existencia del alma en el cuerpo de los vivos, la que da identidad y conciencia al ser humano. Al morir, esta alma abandona el cuerpo terrenal para pasar a una existencia ultraterrena. Los mexicas daban al alma el nombre de Teyolía, la cual creían que residía en el corazón de las personas, mientras que, para los mayas, tal esencia recibía el nombre de Ol. Según estas civilizaciones, tras la muerte, el alma seguía requiriendo alimento, reconocimiento y ayudas espirituales,
las que debían ser provistas por los vivos, para que dichas almas pudieran continuar existiendo. Los arqueólogos han comprobado que en las ceremonias funerarias de estos pueblos se solía dejar en la sepultura objetos pertenecientes al difunto, tales como sus ropas, joyas y sus herramientas de trabajo. Del mismo modo, se depositaban alimentos y bebidas. Por todo lo anterior, se entiende que lo que hoy conocemos como altar de muertos tiene sus orígenes mucho antes de la llegada de los españoles a tierras de América. Sin embargo, la cultura europea influyó decididamente en estas tradiciones, por lo que elementos ajenos a las culturas mesoamericanas, tales como crucifijos, figuras de la Virgen y otros íconos sacros, se integraron a los ceremoniales recordatorios. Los europeos intentaron en vano desterrar las creencias de los pueblos originarios para imponer la fe católica. Ante el firme rechazo por parte de los nativos, quienes tenían un gran apego a sus tradiciones, la Iglesia optó por promover la integración. El tradicional altar de muertos se construye como un conjunto de repisas o terrazas, cuya cantidad de niveles puede presentar ciertas variaciones. Estos niveles van desde 2 hasta 7. En cada uno de estos niveles se colocan elementos simbólicos referenciados a la persona a la que se le dedica el altar. Los altares, que solo cuentan con 2 niveles, representan la división del cielo y la tierra. Los altares de 3 niveles, que se mantienen fieles a las creencias prehispánicas, agregan a la representación del cielo y la tierra el inframundo. Pero los que han permitido el ingreso de la fe católica cambian su significado a la representación de la tierra, el purgatorio y el reino de los cielos. El mencionado anexo de la fe católica, traída por los europeos, dio lugar al altar de 7 niveles, el que simboliza las etapas que debe atravesar el alma para poder llegar al reino de los cielos. El altar debe presentar el retrato de la o las personas homenajeadas. Esto porque el altar puede ser dedicado a una sola persona o a varias. Hay quienes colocan este retrato en sitio bien visible, por lo general en los escalones superiores del altar. Sin embargo, hay quienes dicen que el mismo debe quedar escondido, de manera que solo pueda verse con un espejo, para dar a entender que al ser querido se le puede ver, pero que ya no existe. Los aromas deben estar presentes en el altar de muertos, pues estos simbolizan la purificación del alma, a la vez que atraen a los difuntos hasta su ofrenda. Estos aromas se logran en base a infusiones de laurel, tomillo, mejorana y manzanilla. También cumple con este rol el copal, que es el nombre que reciben varias resinas aromáticas vegetales. Este último elemento ha ido siendo sustituido por el incienso, por su mayor facilidad para conseguirlo. Sobre el último escalón se coloca un arco, hecho de caña, palma o alambre, el que es adornado con flores. Este arco simboliza la puerta de entrada al mundo de los muertos. La flor empleada tradicionalmente es el cempasúchil, aunque también pueden agregarse otras flores y frutos. Los aztecas representaban el viento en los altares con papel amate. Este
es un tipo de fibra hecha de la corteza de árboles. Este papel era vistosamente decorado con figuras que representaban animales y plantas, o que invocaban hechos trascendentes para las culturas mesoamericanas. Con la introducción de la cultura europea, el papel amate fue reemplazado con el papel actual, el que representa distintos colores y patrones. El color amarillo, empleado en estos papeles, representa la pureza, mientras que el color morado representa el duelo. Actualmente, el papel picado o troquelado con que se decoran los altares en forma de manteles, banderas y banderines presentan diferentes colores y diseños que aluden a animales fantásticos y hechos históricos de México. Para representar el fuego se agregan velas de distintos tipos, colores y formas. La función del fuego es guiar a las almas para que éstas puedan acercarse a su ofrenda, así como también para que puedan regresar al mundo de los muertos. El agua también está presente y tiene varios significados. Su cometido fundamental es calmar la sed del espíritu. Se la coloca en diferentes objetos, como vasos y recipientes. Los mayas creían que los cenotes, que son pozos de agua de gran profundidad que se alimentan por la filtración de la lluvia y por las corrientes de los ríos que nacen en el corazón de la tierra, considerados sagrados por ellos, eran una puerta al inframundo. Por ello, es que se suele colocar una vasija con agua, simbolizando un cenote y con él la entrada al inframundo. Para representar la tierra se incluyen semillas varias, así como frutos y especias. Es muy frecuente la presencia de maíz y cacao, con los que se dibujan formas en el suelo. Ya dijimos que las flores están presentes en el arco superior, pero estas también se incluyen como ofrenda en el resto del altar. Las flores más empleadas son la ya mencionada cempasúchil, la flor nube, la flor de terciopelo y el amaranto o moco de pavo. Las flores son las encargadas de dar la bienvenida a los difuntos. Otro elemento alegórico son las calaveras de azúcar, amaranto, chocolate o tamarindo. Estas hacen alusión a la muerte, significando que la misma puede ser dulce y no amarga. También pueden ser de cerámica o yeso, pero siempre muy coloridas. Otro elemento infaltable en todo altar de muerto es la comida. Según la tradición, esta debe ser aquella que el ser homenajeado más agradaba de comer. Casi siempre, la misma está vinculada con el arte culinario tradicional mexicano, por lo que lo más frecuente es que en los altares se ofrezca mole, menudo, pozole, tamales y tortillas. También deben agregarse diferentes frutos, como la calabaza, el tejocote, la jícama, la guayaba o la naranja. Otro invitado inexcusable es el tradicional pan de muerto. Este es un pan dulce de maíz de forma redonda, el que se decora con un par de tiras sobre la corteza, las que representan dos huesos, y con ajónjoli, el que representa las lágrimas de las almas que no pueden descansar en paz. Si el difunto era afecto a alguna bebida espirituosa, esta también debe ser incluida en el altar. Si bien lo más tradicional es que éstas sean tequila, mezcal o pulque, también pueden incluirse cualquier otra bebida que fuera del agrado del homenajeado,
tal como cerveza, whisky o hasta refrescos. Las prendas de vestir que pertenecieron al ser amado, así como objetos de su pertenencia, también se incluyen en el altar. De esta manera, sombreros, pañuelos, botas, joyas, relojes, encendedores o cinturones toman su lugar en la ofrenda. En el caso de que el fallecido sea un niño, se agregan juguetes, golosinas o libros de cuentos infantiles. El ingenio del pueblo mexicano, así como su particular filosofía frente a la muerte, ha hecho que los artesanos desarrollaran numerosos adornos alusivos, los que son también agregados a la ofrenda. Es así que figuras de la Catrina, esqueletos en poses de escenas cotidianas y otros elementos con sesgos de humor se hacen presentes en esta tradición. Por supuesto que no han de faltar elementos religiosos que, como ya dijimos, se incorporaron a esta celebración con la llegada de los europeos. Es así que crucifijos, imágenes de la Virgen, de Jesucristo y del santo del cual el difunto era devoto, toman su lugar. En el último de los niveles, junto al retrato del homenajeado, se agrega un rosario. En algunos casos, se agrega la figura de un perro de la raza Xolitzcuintle, el que representa al dios Xolotl. El cometido de este animalito es ayudar a las almas a cruzar el río Itzcuitlán, también conocido como río de sangre. La muerte no es para el mexicano un adiós ni una ausencia permanente. Por el contrario, la muerte es concebida como una parte más del proceso de vivir. Cuando el mexicano arma el altar de muertos, espera que sus seres queridos vengan a convivir con él, al menos durante el tiempo que dura la celebración. El muerto disfruta el altar, se regocija con los colores, las formas, los aromas y los sabores, pero por sobre todas las cosas se alegra de no haber sido olvidado. Mientras tanto, el homenajeante siente la paz de haberlo hecho sentir bien y de haberlo tenido cerca. La muerte, para el mexicano, no es temida, es un destino del que es consciente y al que no le teme, y sabe que un día va a llegar en que el altar será también en su propio honor.